Japón es uno de los países más seguros del mundo. Corea tiene una de las internets más rápidas del planeta. China sacó a 800 millones de personas de la pobreza en 40 años. ¿Y Brasil? Todo el año entero. Las mujeres más bonitas del mundo y el mejor carnaval de la tierra. Todo eso. Y aún así, hay toda una generación en estos 4 países que no quiere relacionarse, no quiere tener hijos, no sale de casa y no quiere construir absolutamente nada. ¿Eres uno de ellos? ¿Cómo llegó el mundo a ser un lugar tan bueno para vivir? ¿Y acaso la gente llegó a sentirse tan vacía por dentro? Tengo una respuesta. Y todo comienza en un laboratorio en los años 70, con un experimento que parecía la locura de un científico aburrido y que hoy parece una profecía. Universo 25. En 1968, un biólogo estadounidense llamado John Calhoun decidió construir el paraíso. No es una metáfora, no. El tipo literalmente lo construyó. Tomó una estructura dividida en compartimentos y la llenó de todo lo que cualquier ser vivo podría desear. Comida infinita, agua siempre disponible, temperatura controlada, material para hacer nidos. Eliminó todas las amenazas. Ningún depredador, ninguna enfermedad, cero esfuerzo para sobrevivir. Un sueño, ¿verdad? Si fueras un ratón, también querrías vivir allí. Metió 4 parejas de ratones dentro y se fue a esperar. Al principio, funcionó a la perfección. Cada 55 días la población se duplicaba. 20. Cumplió 40 años. De los 40 pasó a los 80. El sistema funcionó. La utopía se mantuvo firme. Lo llamó Universo 25, porque era la 25ª vez que repetía el experimento. Siempre con variaciones, pero siempre llegando al mismo resultado. El Universo 25 se hizo famoso porque fue donde el colapso quedó más documentado y resultó más imposible de ignorar. Entonces, en el día 315, las cosas empezaron a desmoronarse silenciosamente. Con más de 600 ratones en el mismo espacio, las interacciones se vinieron abajo. Los machos dominantes se volvieron agresivos sin motivo alguno, atacando a cualquiera que se les cruzara en el camino. Las hembras dejaron de cuidar a las crías a mitad de la crianza. Dejaban al bebé allí y se iban. La mortalidad infantil en algunos grupos llegó al 96%. El 96%. Animales sin papel en la jerarquía. Dejaron de intentar cualquier cosa y se fueron a esconder en los rincones. Pero el grupo más perturbador no era ninguno de estos. Era un grupo de machos jóvenes que Calhoun llamó los bellos. Físicamente perfectos, bien alimentados, sin cicatrices ni señales de desgaste, los más saludables del experimento y vacíos por dentro. Estos sujetos dejaron de hacer cualquier cosa, de pelear por territorio, de intentar reproducirse y de interactuar con otros. Seres vivos que pasaban horas acicalándose, impecablemente arreglados y totalmente ajenos a su entorno. No estaban enfermos, no habían perdido ninguna pelea. Habían calculado, de una manera que la ciencia aún no explica correctamente, que el juego no valía la pena, y se retiraron, no hacia ningún lugar. Simplemente salieron del juego. En su apogeo, el Universo 25 tenía 2.200 ratones. Después de eso, colapso total. En el día 920 se registró la última concepción. La colonia siguió existiendo durante años. Animales vivos, comida de sobra, cero amenazas afuera. Pero sin producir una sola cría. Extinción con recursos de sobra. Calhoun llamó a esto Death Squared, muerte al cuadrado. Primero muere el espíritu, luego muere el cuerpo. La conclusión que nadie quiso escuchar, el problema no fue la superpoblación. Fue la ausencia de propósito, de un papel social, de una lucha que valiera la pena librar. Cuando todo está garantizado y nada necesita ser conquistado, el ser vivo deja de funcionar como ser vivo. Así de simple. Y hay un detalle que incomodó a muchos investigadores de la época. Los bellos no eran los más débiles, eran los más saludables. No habían sido derrotados por la vida. Habían observado lo suficiente como para concluir que jugar no llevaba a nada que valiera la pena. En una conferencia científica, Calhoun dijo una frase que quedó marcada. Estoy hablando de ratones, pero mis pensamientos están en el hombre. En ese momento, todos pensaron que era una exageración de un científico aburrido. Entonces sucedió Japón y la exageración se volvió realidad. Pero antes de llegar ahí, guarda una cosa. Lo que les pasó a los bellos no fue el final de la historia. Hubo un desenlace aún más perturbador y te lo voy a mostrar cuando lleguemos a Brasil. Japón. Déjame contarte sobre Japón, porque es el más antiguo de todos, la tercera mayor economía del mundo. El tren llega en el segundo exacto, no en el minuto, en el segundo. Comes el mejor sushi de tu vida por menos de $10 en una máquina expendedora en la calle. Las ciudades son tan limpias que dan ganas de comer en el asfalto. La violencia urbana es prácticamente inexistente. La expectativa de vida está entre las más altas del planeta. Es el tipo de país que usas como ejemplo para quien dice que el mundo se está acabando. Mira Japón.
Al menos allí las cosas funcionan. Bueno, Japón está desapareciendo. En 2024, la tasa de fecundidad japonesa cayó a 1,15, el índice más bajo desde 1947. En Tokio, estuvo por debajo de 1 por segundo año consecutivo. El total de nacimientos cayó por debajo de 700,000 por primera vez en la historia, en una población de 123 millones. El país acumula 18 años consecutivos de disminución poblacional, pero el número es solo el síntoma. El comportamiento es la enfermedad. En los años 2000, investigadores japoneses identificaron un fenómeno que llamaron Soshoku, Keidanshi, los hombres herbívoros. No es un insulto, no, es una descripción. Hombres jóvenes que abandonaron el interés por la conquista, por las relaciones, por el sexo, por la familia. No por trauma, no por religión, no por ningún manifiesto político, ninguno. Simplemente porque dejaron de quererlo. Un tercio de los hombres japoneses de 30 y 39 años nunca tuvo pareja. Y la mitad de los solteros dijeron que ni siquiera querían una relación. No es que no hallaran a nadie. La motivación se esfumó antes de empezar. Es la diferencia entre fallar y ni siquiera probar. Ellos prefirieron no intentarlo. Ya estás viendo el patrón, ¿verdad? Y de ahí surgió lo que se conoció como los hikikomori. Y mira esto, necesito que prestes atención porque esto es fuerte. Hikikomori es el aislamiento total. Dejan de salir de casa por meses, años o décadas. En 2025, Japón confirmó más de 1.500.000 hikikomori, siendo más del 1% de la población en aislamiento. El 60% son hombres. El hecho más inquietante incluso tiene un apodo. El problema, 80-50. Padres octogenarios cuidando de sus hijos. Hikikomori, con 50. Una generación que entró en la habitación, cerró la puerta y nunca más volvió a salir. Los padres envejecen sin saber qué les sucederá a sus hijos cuando ya no puedan cuidarlos. Es un colapso generacional que ocurre dentro de apartamentos que nadie de afuera sabe que existen. El 39% de la población japonesa se declara regularmente solitaria. Entre los hombres de 30 años, esa cifra llega al 60%. El 60% de los hombres de 30 años, solos. ¿Sabes qué hizo el gobierno japonés cuando se dio cuenta del tamaño del problema? Creó el Ministerio de la Soledad en 2021. En 2024 aprobó una ley que obliga a los municipios a combatir el aislamiento social. Un país entero legislando contra la soledad. Aprobó una ley para obligar a las personas a no quedarse solas. Si esto no te muestra el tamaño de la desesperación, ya no sé qué lo haría. Hay más. Japón tiene hoy más de 8 millones de casas completamente abandonadas por todo el territorio. Pueblos donde la edad promedio supera los 70 años. Y no hay ni una sola niña o niño. Ciudades enteras vaciándose en cámara lenta. No es una distopía futurista, no. Es la fotografía actual de un país que dejó de reproducirse hace suficiente tiempo como para que esto se vuelva un paisaje normal. Japón lo tiene todo y creó una generación que miró todo eso y dijo, no, gracias. Dejaron de pelear por territorio. Dejaron de reproducirse, dejaron de interactuar, quedaron ordenados en la esquina, impecables, completamente vacíos. Pero ¿dónde tú y yo ya vimos esto antes? Ahora, China va a mostrar que esto no es cosa de japoneses. Es otra cosa. ¿Y qué hizo el gobierno chino para intentar resolver la crisis de matrimonios? Es el nivel de absurdo que no vas a creer que es real. China. China es la segunda mayor economía del planeta. Sacó a 800 millones de personas de la pobreza en menos de 40 años. Tiene más kilómetros de tren bala que el resto del mundo junto. Construyó megaciudades de la nada en 20 años. Y entonces, en mayo de 2021, un texto anónimo se viralizó en foros chinos. Era de un joven que dejó de trabajar y consumir, decidió no casarse ni tener hijos y estaba bien con ello. Sus principios, comer y dormir. El resto es tontería. Él llamó a esto tamping, quedarse acostado. En semanas, millones de jóvenes abrazaron el concepto. El gobierno entró en pánico y censuró. El término bloqueó los grupos. Publicó un editorial llamando al movimiento deshonroso y perjudicial para la nación. Cuanto más censuraban, más crecía. Clásico de un gobierno autoritario intentando apagar un incendio con gasolina. ¿Por qué la censura no funcionó? Porque el tamping no era pereza envuelta en filosofía. Era una respuesta racional a una cuenta que simplemente no cerraba. La cultura laboral china había normalizado el 996. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Los jóvenes estudiaban al límite para entrar en las mejores universidades, entraban en las mejores empresas, trabajaban 72 horas semanales y aún así no conseguían comprar un apartamento en Pekín.
o en Shanghái, donde el metro cuadrado cuesta decenas de veces el salario de un joven trabajador. El nombre chino para esto es Neishuang, involución, estar atrapado en una carrera en la que corres cada vez más rápido y no llegas a ningún lado. La metáfora que se volvió viral fue la de la rueda de hámster. Corres y corres, el sistema gira y tú sigues en el mismo lugar. Si esto no describe nuestra vida también, no sé qué lo sea. En mayo de 2023, el desempleo juvenil en China llegó al 21,3%, un máximo histórico. El gobierno dejó de publicar el dato. Desaparecieron la estadística durante 6 meses. Cuando volvió, habían cambiado la metodología, excluyendo a los estudiantes del cálculo. El número bajó, el problema no. Genial, ¿no? Y aquí viene el detalle que prometí y que es lo más absurdo de todo. En varias ciudades chinas existen las llamadas ferias de matrimonio. Los padres de los jóvenes que no quieren relacionarse van allí con el currículum de su hijo, una foto y una lista de bienes. Y se quedan negociando con otros padres, con la esperanza de encontrarle una pareja a su hijo. El mío tiene apartamento, el tuyo tiene empleo fijo. Es como un Tinder presencial, solo que los usuarios tienen 70 años y los perfiles son de hijos que ni siquiera saben que están siendo negociados. Triste y gracioso al mismo tiempo, porque es exactamente ambas cosas. El tamping fue evolucionando. Llegó el bailá, dejar que se pudra. Si ni el mínimo esfuerzo vale la pena, ¿por qué hacer cualquier esfuerzo? Después, el hat people, vivir como ratón, en lo mínimo absoluto, sin ambición, sin proyecto, sin horizonte, ninguno. En 2025, el gobierno ordenó censurar cualquier visión negativa del mundo en las plataformas. Joven que dice públicamente que se rindió, necesita ser silenciado porque el desánimo se volvió una amenaza para el Estado. El país que construyó la Gran Muralla ahora está intentando construir un muro contra la tristeza de sus propios hijos. China, que durante décadas prohibió a las familias tener más de un hijo, ahora ruega para que tengan al menos 2. Los jóvenes responden con un encogimiento de hombros y vuelven a la pantalla. No es rabia, es indiferencia. Y la indiferencia, como descubrió Calhoun en los años 70, es mucho más difícil de revertir que cualquier conflicto abierto. Corea del Sur. Si Japón es el más antiguo y China el mayor en escala, Corea es el más extremo en datos brutos. Las cifras aquí son del tipo que uno lee, relee y aún así piensa que se ha equivocado en algo. Antes de los números, el país. Corea tiene el internet más rápido del mundo. Inventó el K-pop, exportó cultura a la mitad del planeta. Su capital es una de las ciudades más modernas y vibrantes de Asia, y tiene la tasa de natalidad más baja de la historia registrada de cualquier nación del planeta. En 2023, la tasa de fertilidad de Corea del Sur cayó a 0,72, la más baja del mundo, por 8º año consecutivo. En 2024, aumentó ligeramente hasta 0,75. Y esto fue considerado una victoria nacional. 0,75. Victoria. Para evitar que la población disminuya, se necesitan 2,1 hijos por mujer. Japón, considerado ya una catástrofe demográfica, se sitúa en 1,15. Corea está en 0,75. Y la capital, Seúl, incluso registró 0,55. Está teniendo poco más de la mitad de los hijos que necesita simplemente para seguir existiendo en el mapa. El gobierno gastó, entre 2006 y 2023, más de $280.000 millones en incentivos. Bonos por hijo, licencia parental, subsidio de vivienda, campañas, ministerio dedicado, emergencia demográfica declarada por el presidente. La tasa siguió cayendo. 280.000 millones. Siguió cayendo. El gobierno se quedó sin argumentos. Para entender por qué, necesitas entender lo que es crecer en Corea del Sur. Y cuando te lo cuente, vas a darte cuenta de que Brasil está más cerca de esto de lo que parece. Existe un examen llamado Suneyon, que define toda la trayectoria de un joven coreano. Una prueba, un día, una oportunidad. El día del examen el país se detiene de verdad. Los aviones cambian de ruta para no hacer ruido. La policía escolta a los candidatos retrasados. Los bolsos llegan más temprano a las escuelas. Es el día más importante en la vida de una persona. Y esa persona tiene 18 años. Para llegar bien a ese examen, los jóvenes estudian en academias privadas llamadas Agons hasta la medianoche, desde los 10 años de edad. No es exageración, es una rutina documentada. La presión comienza antes de la adolescencia y nunca termina. ¿El resultado? Una generación completamente destruida, que llegó a la vida adulta y descubrió que, incluso matándose de estudiar, no conseguía lo que le habían prometido. En 1985, el 49% de los hombres coreanos de entre 20 y 29 años estaban casados. En 2020, esa cifra se había desplomado hasta el 7%.
Eran 49, se convirtió en 7, en tan solo una generación. Y entonces apareció el 4B, número 4, declarado públicamente, no a las citas, no al sexo, no al matrimonio, no a tener hijos con hombres. Mujeres jóvenes coreanas saliendo del juego, no por depresión, sino por una decisión política consciente contra un sistema que consideraban injusto. Por otro lado, hombres jóvenes convencidos de que fueron descartados, sin función, sin espacio, con una rabia real hacia un sistema que les prometió un lugar y simplemente no lo cumplió. Dos grupos que necesitarían el uno del otro, en conflicto abierto, cada uno convencido de que el otro es el villano y ambos equivocados al respecto. Es casi cómico si no fuera trágico, la natalidad desplomándose en el espacio entre ambos. Corea aún tiene un fenómeno llamado godoxa, morir solo, en aislamiento. En 2022, el 34,5% de los coreanos vivían solos. Las muertes por aislamiento aumentan, 8,8% al año, y el 6,5% de esas muertes son de jóvenes entre 20 y 30 años. Jóvenes muriendo solos. En apartamentos de un país con internet de gigabyte en cualquier baño público. Y el punto que explica por qué 280,000 millones no resolvieron nada. El dinero no resuelve un problema de propósito. Puedes dar bonificaciones, apartamentos subsidiados, un ministerio dedicado. Pero si el joven mira hacia adelante y no ve un futuro que valga el esfuerzo de construir, no va a construirlo. El dinero resuelve la cuenta, no resuelve el vacío. Calhoun llamó a esto muerte al cuadrado. Corea está pasando por este proceso en cámara acelerada. Y ahora necesito hablarles de Brasil. Porque todo lo que has visto, el aislamiento, el fin del propósito, los dos bandos en guerra, ignorando que son víctimas del mismo sistema, también ocurre aquí. Pero nadie ha nombrado a nadie. Brasil. Todo está bien. Japón, Corea, China. Lejos de aquí. Cultura diferente. Su problema. Bien, déjame contarte sobre Brasil. En Brasil hace sol todo el año. Las playas más bonitas del mundo, el carnaval, la Amazonía, la mujer más hermosa del planeta, y eso no es una opinión, es un consenso internacional. Y tiene un calor humano que ningún japonés, ningún coreano y ningún chino tienen. Y el 35% de la población se siente sola de manera constante. En el último trimestre de 2024, el 38,5% de los jóvenes brasileños con alguna ocupación estaban en la informalidad. El desempleo juvenil es más del doble que el promedio nacional. La persona estudia 5 años y se gradúa, y termina manejando Uber, no como una elección de vida, sino por falta de opciones, y no es una excepción. El trabajo por aplicaciones, el famoso Uber, creció un 979% en Brasil entre 2016 y 2021. En septiembre de 2025, la OCDE señaló que el 24% de los jóvenes entre 18 y 24 años en Brasil no estudian ni trabajan, el cuarto índice más alto del mundo en esa categoría. Pero lo que más duele no es el dato sobre el empleo, es lo que pasó con el contrato. El abuelo de mucha gente que me está viendo aquí compró una casa, crió a sus hijos e incluso pagó un viaje con el salario de obrero o dependiente. No porque fuera más inteligente, no porque trabajara más horas, sino porque el contrato social de aquella época tenía una lógica que funcionaba. Te esfuerzas, avanzas. Ese contrato fue rescindido sin aviso y sin indemnización. El metro cuadrado promedio en São Paulo, en 2026, está en 11.945 reales, según el índice FIPSAP de febrero de 2026. Un apartamento de 50 metros cuadrados en la ciudad cuesta alrededor de 600,000 reales. El salario mínimo en 2026 es de 1.621 reales. Serían más de 30 años de salario mínimo bruto, sin comer, sin pagar cuentas, sin gastar un centavo, para comprar el apartamento más pequeño de la ciudad más rica del país. El coche popular más barato de Brasil hoy en día parte de 77,000 a 80,000 reales. El padre compró el Gol en 18 cuotas. El hijo no consigue ni siquiera el sustituto del Gol. Y el trabajador todavía entrega 149 días de trabajo al año en impuestos, 5 meses de trabajo que van directo al gobierno y recibe a cambio salud deteriorada, transporte degradado y una seguridad que no funciona. Clase media pagando impuestos de rico para recibir servicios de pobre. Pero está bien. ¿Conoces a alguien así, verdad? Claro que conoces, todo el mundo conoce. Es en este escenario que una generación de hombres jóvenes fue a buscar respuestas en Internet. Y el algoritmo, más listo que nadie, tenía exactamente lo que ellos necesitaban escuchar. Imagina la escena conmigo. Es medianoche. El tipo está solo en su cuarto. Abre el celular y se topa con un video. El tipo en el video mira a la cámara y dice:
Tú estudiaste, trabajaste, hiciste todo bien y aún así no es lo suficientemente bueno. ¿Sabes por qué? Porque el juego está amañado y nadie tuvo el valor de contártelo. Ese video va directo al nervio y tiene nombre. Se llama Red Pill, la píldora roja. Luego viene otro video y otro más. El algoritmo nota que el tipo cayó y ajusta el contenido. El argumento central se radicaliza. El hombre fue engañado por el sistema, las mujeres, el feminismo, el mundo y todo. ¿La solución? Para despertar. Aléjate. Deja de intentarlo. La píldora negra es el paso final y la más oscura de todas. No tiene sentido ni siquiera intentarlo. El fracaso es inevitable incluso antes de empezar. El aislamiento total como única solución lógica. Ahora, y necesito ser honesto aquí, esta historia tiene dos lados atrapados en el mismo sistema roto. El joven brasileño está enojado con un sistema que prometió y no cumplió. Una rabia legítima. El sistema realmente está roto. Lo que hace el algoritmo es tomar esa rabia real y señalar un objetivo con rostro y género, en vez de señalar al sistema que generó el problema. Y por otro lado, la joven brasileña fue sometida al mismo algoritmo, distorsionando las expectativas desde otro ángulo. Estándares de éxito masculino proveedor que existen en el 0,1% de la población son mostrados en la pantalla como referencia normal de comparación. Cada semana, cada hora. Una comparación automática, constante, invisible, que enferma silenciosamente, sin que la persona entienda de dónde viene ese malestar. Mientras tanto, el algoritmo se enriquece porque la indignación y el resentimiento son el combustible de las plataformas. Cuanto más pelean ambos lados, más tiempo pasan frente a la pantalla. Cuanto más tiempo pasan frente a la pantalla, más distantes se vuelven en la vida real. Es un ciclo perfecto para todos, excepto para las personas que están dentro de él. Hombres jóvenes, pasando todo el día conectados, sin tener con quién conversar de verdad. Mujeres jóvenes rodeadas de seguidores, sin tener a nadie realmente presente. Una generación que nunca fue tan accesible digitalmente y nunca estuvo tan sola. Entre los jóvenes brasileños, el 34% declara sentirse poco o nada apoyado socialmente. Peor que el promedio de los 7 países investigados juntos. No es pereza. No es debilidad generacional, es un colapso de propósito. ¿Qué sucede cuando el esfuerzo deja de tener sentido y las relaciones dejan de parecer alcanzables? La ecuación prometida era simple. Esfuerzo igual a recompensa. ¿Qué fue lo que se entregó? Esfuerzo igual a agotamiento, sin destino. Y la respuesta natural de cualquier ser vivo ante esto, sea ratón o humano, es dejar de intentarlo. En Brasil todavía no tenemos un nombre bonito para esto. Pero la habitación está cerrada, la pantalla está encendida y el aislamiento está creciendo. Lo que estos 4 países tienen en común no es la pobreza, no es la guerra, no es la falta de recursos. Es una generación que recibió el mundo ya hecho, con todas las exigencias imposibles y todas las promesas incumplidas, y llegó a la misma conclusión que los ratones del universo 25. El juego no vale la entrada. Calhoun pasó décadas intentando advertir que el problema nunca fue la falta de recursos. Era la falta de propósito. Cuando una sociedad le quita a las personas la posibilidad de construir algo real, de tener un papel, de ser necesarias, de conquistar algo con sus propias manos, no necesita de guerra, de epidemia, ni de colapso económico para entrar en declive. Simplemente se detiene. Los bellos del universo 25 murieron arreglados, bien alimentados, sin una sola cicatriz y completamente solos. La pregunta que queda, y que quiero que respondáis en los comentarios, es la siguiente. ¿Crees que ya hemos llegado a ese punto? ¿O eres uno de ellos? Y si has llegado hasta aquí, deja un comentario. Universo 25. Y no se pierdan este vídeo que aparece en la pantalla. ¿Por qué el mundo no es el paraíso que te venden? No, ¿lo ves? Gracias a todos. Y aún más.